Bueno, buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, capítulo 7. Hermanos, a nosotros hoy nos convoca la adoración a Dios. No nos convoca meramente la predicación de la palabra. A nosotros nos convoca toda la adoración a Dios. Los cánticos a Dios deben ser dados con atención, la lectura de la palabra con atención, la exposición de la palabra con atención, las ofrendas con atención, la participación de la cena con atención. Todo, hermanos, todo es un acto de adoración a nuestro Dios. Y ahora nos disponemos a adorar a nuestro Dios, yo exponiendo la palabra y ustedes, como nuestro hermano incluso lo decía en la oración, escuchando la palabra. Quiero que en Juan capítulo 7 leamos desde el versículo 37 al versículo 39. Juan 7:37 dice, leámoslo todos a una sola voz, hasta el versículo 39. 1, 2, 3. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es la palabra del Señor. Hermanos, hasta ahora, y con esto terminaríamos nuestra serie en la que estoy abordando la diferencia que hay entre la morada del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy es la tercera y última serie y los que están hoy nuevos, hoy escuchando por primera vez esta serie, tranquilos. Se ha garantizado y debe ser siempre la responsabilidad del predicador que cada mensaje tenga una independencia en sí. Porque estamos escuchando la palabra del Señor y no nos debemos quedar sin la palabra del Señor simplemente porque nos perdimos alguna serie. No obstante, en la serie lo que se ha ido estableciendo es básicamente lo que se pudiera representar sencillamente, y ya esto nos da un total recorderis por el siguiente cuadro, en la diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes, en el Nuevo Testamento sí mora en todos los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cuando moraba en unos para capacitarlos, a solo unos los capacitaba. En el Nuevo Testamento, como mora en todos, pues a todos los capacita. En el Antiguo Testamento moraba de una manera temporal, es decir, llegaba sobre la persona y después se iba, pero en el Nuevo Testamento mora y nunca se va, mora permanentemente. Entonces ya hemos visto los anteriores aspectos, hoy vamos a enfocarnos más en que el Espíritu Santo ha pasado de morar temporalmente a morar permanentemente. Ya no es una morada que es solo por algunos asuntos y por un tiempo determinado, sino que ahora será una morada permanentemente. Y uno de los textos, hermanos, que más nos demuestra este cambio en la morada del Espíritu Santo es el que acabamos de leer. Uno de los textos. Cuando Jesucristo les dice a las personas que crean en Él, les da la promesa del Espíritu Santo morando como ríos de agua viva. Y el versículo 39 enfatiza: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dice del Espíritu que habían de recibir, futuro, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que el Espíritu Santo, hasta que Cristo no fuera glorificado, el Espíritu Santo no podía descender sobre todo. Entonces viene la pregunta, pero hermano Jeffrey, yo leo en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, yo leo que vino sobre Sansón, yo leo que vino sobre ciertas personas. Sí, ahí está, ciertas personas, pero no en todos
y venía en ellos, se iba, no para siempre, era una morada temporal. Así que, hermanos, pudiéramos resumir toda la diferencia sencillamente así. El Espíritu Santo moraba solo en unos para una tarea específica y por un tiempo determinado. Así, toda esa teología, todas 3 horas de predicación resumidos en esto. Moraba en unos para ciertas tareas y por tiempo determinado. Ahora mora en todos para capacitarlo en todos y permanentemente. Bien, hermanos, vamos simplemente a recordar o a comprobar que en efecto el Espíritu Santo no moraba permanentemente en el Antiguo Testamento. No vamos a ver un pasaje temporal, pero yo espero que en las lecturas de las Escrituras ustedes hayan podido evidenciar que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, que era donde el Espíritu Santo moraba. No en todos los creyentes, sino en el tabernáculo o en el templo. Ese templo, hermanos, cuando Israel pecó, venían los invasores y lo destruían. Y por tanto, la morada de Dios, al quedar destruida, pues el Espíritu Santo ya no estaba en donde estaba morando. O sea que en ese templo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no siempre estaba ahí. Si ellos pecaban y se alejaban de Dios, incluso era destruida esa casa. Otra evidencia, y esta sí me interesa que leamos, vamos al primer libro de Samuel, porque nos va a servir en nuestra exposición. Primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 6. Lo tienen en pantalla, léanlo en sus Biblias. Primer libro de Samuel, versículo 6 dice: al oír Saúl, aquí está el rey Saúl, estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió ira en gran manera. Entonces ahí tenemos al Espíritu Santo viniendo sobre él. Vamos ahora al capítulo 16, versículo 14 y leemos: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es muy claro, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo luego se fue. No es que perdió la salvación, no es que Saúl ahora se va para el infierno porque el Espíritu Santo se fue, no. Vino sobre él para que fuera rey, pero una vez que pecó contra el Señor, perdió la capacitación de ser rey y Dios lo desecha. Versiculito antes, despuesito ahí, viene el Espíritu sobre David, el próximo rey, capacitándolo para la labor. No es que pierde salvación, es simplemente de capacitación. Y lo mismo con respecto a los jueces. Uno lee el libro de los jueces y uno ve que el Espíritu Santo descendía sobre hombres tan temerosos como Gedeón para con sencillos 300 hombres destruir a todo un ejército que se venía en contra. Venía, lo capacitó, terminó la guerra, la ganó, se iba el Espíritu Santo. Era así, hermanos, era temporal para capacitarlo específicamente. Pero eso en cuanto a nuestro primer encabezado, viendo que el Espíritu Santo en verdad moraba temporalmente. Pero ahora veamos que en el Nuevo Testamento mora permanentemente. Vamos a primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, perdón. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, tenemos la evidencia de que el Espíritu Santo ahora mora en la iglesia. La iglesia como el templo. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿No sabéis, le dice a una iglesia, le dice a los gentiles, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia, el cuerpo es el templo de Dios, pero también se nos dice en el capítulo 6, versículo 19, que cada uno en particular es templo de Dios. Capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta retórica. Sois el templo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos la morada del Espíritu Santo ahora en la iglesia como el templo, ahora en cada uno de los creyentes, hermano Jeffrey, pero ahí no me dice que sea permanente. ¿De dónde saca que sea permanente? Bueno, hermanos, la morada es permanente básicamente por dos razones. Primera,
Porque nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros llegamos a ser la morada del Espíritu Santo no por lo bonitos que somos, sino por nuestra unión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace que el Espíritu Santo more en nosotros. De hecho, hermanos, para explicar esto, voy a tener que presentar una dificultad y luego la resolvemos. Yo les estoy diciendo que la iglesia es templo, les estoy diciendo que cada uno es templo. Ustedes pudieran pensar, ¿quién es el templo? Me estás hablando de 2 templos. Bueno, Cristo Jesús también es el templo. Cuando tenemos ese hermoso texto que conocemos en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de que el verbo habitó entre nosotros es la palabra que se pudiera traducir tabernaculizó. Hizo un tabernáculo entre nosotros. La palabra tabernáculo, ¿en qué nos hace pensar inmediatamente? En el templo del Antiguo Testamento. Cristo Jesús, hermanos, es Dios tomando para sí naturaleza humana y habitando entre nosotros. Dios en medio de la gente. En Colosenses capítulo 2, versículo 19 se nos dice que en él habita la plenitud de la deidad. Entonces, si la morada, la casa de Dios era la que retenía la deidad de Dios, el Espíritu de Dios, pues Cristo Jesús habita corporalmente, dice la Escritura, la plenitud de la deidad. O sea que Él en sí mismo es el templo. Él es Dios. Él es Dios. Ojo, de pronto no se me confundan aquí, no es como que Dios toma posesión de una carne humana, de un ser humano. Como las posesiones demoníacas, pero una posesión de Dios. No. Eso no es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. En él, en ese hombre, hermanos, uno veía a Cristo Jesús y uno no iba a ver nada especial. Uno iba a ver a Cristo Jesús y uno iba a ver a un hombre común y corriente. Lo ibas a ver comiendo, lo ibas a ver cansado durmiendo, lo ibas a ver en la vida cotidiana como tú y como yo. Pero ese hombre no era un hombre como tú y como yo que puede pecar, sino que era verdaderamente Dios. Sabía todo, sostenía toda la creación. Piensen en eso, hermanos. Mientras los discípulos estaban ahí sentados a la mesa comiendo con Jesús, Él estaba sosteniendo toda la creación por la palabra de su poder, como Hebreos 1 lo dice. Mientras Él estaba ahí con los discípulos, mientras estaba con su madre, mientras estaba haciendo la vida diaria, Cristo Jesús estaba sosteniendo el universo entero. Decía un hermoso poema, pensando en Él cuando era bebé, mientras era sostenido por los brazos de María, Él mismo estaba sosteniendo el mundo entero. Hermanos, Cristo Jesús fue un bebé. Fue un bebé. Ese bebé sostenía el universo. Ese bebé estaba haciendo todo, coordinando todo para que las cosas se dieran conforme a lo que Él quería. Él no era simplemente un hombre, Él era verdaderamente Dios. Él es el templo de Dios. Entonces se puso un poquito más difícil. Cristo es el templo, la iglesia es el templo, los cristianos individuales son el templo. Al fin, ¿quién es el templo? Hermanos, no hay que necesariamente buscar números diferentes de templo. Primera de Corintios 12 nos va a ayudar a descifrar un poquitico esta cuestión. Pues ya yo se lo estoy diciendo, somos templo en virtud de la unión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sencillo. Hermanos, cuando ustedes dicen, me duele el cuerpo, ustedes no están pensando en sus muchas partes, ustedes están pensando en su cuerpo como una sola cosa. El cuerpo es una unidad. Pero sencillo.
El cuerpo tiene varios miembros, tenemos 2 brazos, 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, 2 ojos, bueno, millones de cabellos, muchas partes, pero es un solo cuerpo. Eso es lo que nos va a nosotros ayudar a entender entonces cómo es que hay un solo templo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo toma a todos estos que estamos aquí y cuando creímos nos une al un solo cuerpo, a Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es el templo, todos somos unidos a Él, somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo porque nosotros estamos unidos al un solo cuerpo. Si Cristo es el templo de Dios, los que están unidos a Él son templo de Dios. O sea que podemos ser templo de Dios en virtud de la unión con Cristo. Pero como ese un solo cuerpo tiene muchos miembros, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Cada uno es morada del Espíritu Santo, entonces, hermanos, ojo aquí, no porque el Espíritu Santo meramente mora en mí, sino porque soy de un cuerpo. Y no meramente porque soy de un cuerpo, sino porque soy el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces no son 3 templos, es uno solo. Somos cada uno unidos en una iglesia que está unida a Cristo Jesús. Esto, hermanos, nos guarda del individualismo, porque muchos creyentes escuchando de que son el templo de Dios, entonces yo soy el templo de Dios, yo adoro solito en mi casa. Yo soy el templo de Dios, yo no necesito congregarme. Yo soy el templo de Dios. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios en medio de ellos. Y eso es para no ir a una iglesia. Error. Cuando yo pienso en mí mismo como templo del Espíritu Santo, tengo que pensar en una iglesia local, una iglesia específica. Hermanos con los que estoy unidos. Si soy miembro, soy algo. Soy una pierna, soy un brazo, soy un dedo. Soy algo de alguien, de un grupo. Solito no soy nada. Solito sería una prótesis por allá. Pero soy miembro de un cuerpo, de una iglesia local. Y no meramente porque soy de una iglesia local muy bonita, sino porque esa iglesia está unida a Cristo Jesús. Así que la morada del Espíritu Santo nunca puede ser desconectada de Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces es permanente? Porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, si hay algo que nos pueda separar de Cristo Jesús, nosotros dejamos de ser templo del Espíritu Santo. Pero como nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, siempre seremos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre estará morando en nosotros. Amén. Amén. Y segunda razón, hermanos, vamos a Efesios capítulo 1. ¿Por qué el Espíritu Santo es permanente ahora, no se va? Porque la morada del Espíritu Santo es descrita como un sello. Miren Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es dado notemos, dice, en él también vosotros habiendo oído, o sea que hay que oír el evangelio. Aquí ya estoy diciendo que no es que después de Cristo todo el mundo es morada del Espíritu Santo, no. Hay que oír el evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, o sea que hay que responder con fe, después que hemos oído la palabra de verdad, después de que hemos creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que si yo no
oigo la palabra, no creo en Cristo, no puedo tener la morada del Espíritu Santo. Para tener la morada del Espíritu Santo, y aquí también se nos relaciona con Cristo Jesús, necesitamos creer en Cristo. Necesitamos escuchar el Evangelio y aceptarlo con fe salvadora, rendirnos a Cristo, y ahí entonces el Espíritu Santo nos es dado, pero dice que es como un sello, sellados con el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo no es el que sella, el Espíritu Santo es el sello. Él mismo es el sello, Él dentro de nosotros. Y la idea de un sello, hermanos, está también apoyada, vamos al capítulo 4 ahí mismo, capítulo 4 en el versículo 30. Ahí volvemos a encontrar la idea del sello. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuevamente, con el Espíritu fuimos sellados. Ese Espíritu, hermano, entonces es descrito como un sello para darnos esa seguridad, esa garantía. Hermanos, esos sellos se ponían en el Antiguo Testamento al final de un documento, y ese sello nadie lo podía remover. Se mandaba un documento, se le ponía el sello del rey, se ponía un poquito de cera y el rey ponía su anillo y sellaba. Si ese sello era roto, era un delito imperial. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús es metido en la tumba? Se le pone un sello. Donde ese sello se rompiera, las personas podían ir a la muerte. Eso es lo que temían los soldados. Ahora, hermanos, el Señor toma esa idea del sello para aplicarlo a la morada del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Eso nadie me lo quita. Ese sello está ahí seguro. Eso nadie me lo quita de ahí. Hermanos, lo único que nos puede quitar la morada del Espíritu Santo es algo supremo a Dios, que sea capaz de quitar ese sello. Y no hay nada. No hay nada. El sello entonces nos da esa garantía, dice el texto, hasta la redención de la posesión adquirida. Y ya esto, hermanos, nos empieza a llevar a nuestra tercer encabezado, y vamos a ver las aplicaciones. Ustedes dirán, hermano Jeffrey, apenas estás empezando y ya estamos en aplicaciones, vas a terminar pronto. Bueno, no sé si voy a terminar pronto, pero entendiendo este cambio, hermanos, yo les he dicho a ustedes que aquí hemos estado viendo teología. O sea, todos estos aspectos de la morada del Espíritu Santo es teología. Hay discusiones grandes en torno a la mesa sobre esto. Pero a mí no me interesa que salgamos de aquí convencidos de una verdad sin que esa verdad no nos impacte en nuestra vida. O más bien, no es que sea mi intención, es que eso es lo que debe hacer la verdad. Cuando entendemos la verdad, hemos de entender eso para qué me sirve. Ah, sí, salgo muy bien, respondo el examen muy bien. Ya entiendo, el Espíritu Santo moraba solo en unos para unas tareas específicas y por un tiempo determinado. Soy el mejor cristiano del mundo. No. ¿Eso para qué nos sirve? Entonces, ¿qué nos sirve que el Espíritu Santo ahora more permanentemente en todos nosotros? Primera aplicación, hermanos, nos da seguridad constante. Que el Espíritu Santo ahora more en todos nosotros nos da seguridad constante. Seguridad de salvación. Yo les hice ir al capítulo 4, volvamos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. O 14, perdón. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note que se le habla de una promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo no sé cuántas veces me falló la lectura y yo leía una y otra vez este texto cuando dice hasta la redención de la posición adquirida. Pero cuando volví al texto y lo leí correctamente, posesión adquirida. Hay algo que ya es nuestro. Hay algo que ya hemos agarrado. Hay algo que ya nos pertenece. El Señor nos dio el Espíritu Santo como una garantía de eso que ya es nuestro. No de eso que vamos a conseguir algún día, sino de algo que ya es, pero que como todavía no lo vamos a poder disfrutar, tome el Espíritu Santo como una garantía de que yo le voy a cumplir. Hermanos, eso es como en el matrimonio.
en la etapa del compromiso. El chico y la chica se gustan, el chico y la chica se atraen, y entonces el chico le dice a la chica, mira, yo te doy la garantía de que tú vas a ser mi esposa. Tal vez me falta hacer unos cuantos arreglitos y demás, pero toma este anillo. Tiene una sortija por lo general. Como una garantía, le llamamos anillo de compromiso. Ellos no están casados. El chico y la chica no pueden sostener una relación sexual simplemente porque ya están comprometidos. Todavía no están casados. Pero el anillo de compromiso, ¿qué le dice a la chica? Pertenezco a alguien. ¿Y qué le dice al chico? Ella me pertenece. Aunque no están casados tal cual, pero ya hay una unión muy seria. Ya se comprometieron. No se espera en esa etapa que el chico salga con otra chica y la chica con otro chico, porque están comprometidos. No, es que no es mi esposo, no es mi esposa, puedo dejar esto. No, hubo un compromiso. Ya le perteneces. Falta consumar, pero ya le perteneces. Es lo mismo, hermanos. Ya nos pertenece esa redención, ya nos pertenece esa gloria eterna, pero como todavía no lo podemos disfrutar, el Señor nos da el Espíritu Santo como garantía. Si el Espíritu Santo se nos quita la posesión. Y entonces Dios sería un mentiroso. Dios estaría prometiendo cosas que no cumplen. Cuando los creyentes dicen que la salvación se puede perder, lo que están infiriendo es que el Espíritu Santo otra cosa lo puede quitar. Y que lo que era ya no es de Él. No, hermanos, ya es nuestra posesión. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos guarda, nos guía, nos anima, nos da esperanza de que algún día llegaremos a eso. Que ya es nuestro, que ya es nuestro. Eso es lo importante para entender la seguridad. Les estoy diciendo que la morada del Espíritu Santo nos da seguridad siempre. Hermanos, cuando pequemos, tenemos que pensar en la morada del Espíritu Santo en nosotros, como esa garantía de que vamos a llegar allá. Cuando nos desanimamos, nuestro Señor está demorando en venir, pensemos, nos dio el Espíritu Santo, tengo la garantía. Tal vez está demorando un poco, pero tengo la garantía, Él va a venir. Él no es mentiroso, Él es fiel. Y aquí mismo, en que nos da seguridad constante, vamos a Apocalipsis 21. Lo estaba aplicando individualmente, pero les he dicho que no se trata de algo solamente individual, sino corporativo, como iglesia. Apocalipsis 21, entonces la morada permanente del Espíritu nos da seguridad de que Él como iglesia nunca nos abandonará. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo creo que uno nunca puede leer este versículo sin explicar qué pasa con el mar ahí. Hermanos, no es que no vayan a existir aguas, el mar, estamos en un libro simbólico, tiene la connotación de angustias, de algo que es hostil a la humanidad. Nosotros no somos seres acuáticos, nosotros somos seres terrestres. Entonces pensar en un no hay más mar nos dice todo va a ser hermoso, pero sí habrá agua, porque hay un río que sale desde el árbol de la vida. Bien, está viendo el nuevo cielo y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la nueva Jerusalén? La iglesia. Espero que no estén pensando en Medio Oriente. La iglesia es la nueva Jerusalén que viene ataviada como una esposa para su marido. Mírenlo, ya viene el matrimonio. Ahorita estamos comprometidos con Cristo, pero va a venir la boda. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, ¿notan esa esperanza? La iglesia pura, como una esposa ataviada para su marido, y nuestro Señor viniendo con su iglesia, y ahí Él morando con nosotros. Hermanos, esto no puede ser realidad si el Espíritu Santo no está siempre en nosotros. Y nos garantiza que algún día llegaremos a esta realidad, al tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, Dios en medio de los hombres. Hermanos, la gloria de los cielos nuevos y la tierra nueva es Dios en medio de los hombres. Es estar con el Señor ya no por promesas, ya no será más por fe, ya será por vista.
Ahorita dice 1 Corintios 5 que andamos por fe, no por vista. Ya será al revés, por vista, no por fe. Ver al Señor, estar en medio de Él, eso es nuestra esperanza, hermanos. Y el Espíritu Santo nos garantiza que llegaremos allá. El templo de Jerusalén del Antiguo Testamento fue destruido y el Espíritu Santo se iba. El templo del Nuevo Testamento, la iglesia, nunca será destruida. Nunca, hermanos. Nunca será destruida. Segunda implicación de la morada permanente del Espíritu, hermanos, es que nos da capacitación constante. Entonces, un poquito de las mismas aplicaciones que había dado en la ocasión pasada, pero recordémoslas. Vamos a Isaías 11. Si el Espíritu Santo, cuando moraba en los creyentes del Antiguo Testamento, los moraba para capacitarlos temporalmente, ahora imagínense siempre. O sea, ya no es algo temporal. Ya el Espíritu Santo no va a venir como venía en Gedeón en un momento de nervios, como venía en Sansón en un momento particular, sino ahora ese Espíritu capacitador capacitando siempre a los cristianos. Isaías 11, versículos del 1 al 3. Dice una profecía sobre el Mesías, sobre Jesús. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Noten, hermanos, noten, queridos, el tipo de espíritu, si se puede esa expresión, que moraría en el Mesías, en Cristo Jesús. De poder, de sabiduría, de consejo, de temor. Ese espíritu era el que se prometía que moraría en el vástago de Isaí, o sea, en el Mesías final, en Cristo Jesús, en el Rey venidero. Y en efecto, en Cristo Jesús moró este espíritu. ¿Y qué les decía ahorita? Que por un mismo espíritu a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y en otra parte de las escrituras dice que Él no da el espíritu por medida. O sea, hermanos, que lo que hay en los que hemos creído en Cristo Jesús es este espíritu. Este espíritu es el que moraría en Cristo. Este espíritu es el que mora en nosotros en virtud de nuestra unión con Jesús. Y recordemos, dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre las personas del Antiguo Testamento, por ejemplo de Aholiab, descendió para que les diera sabiduría e inteligencia para hacer todo arte. O sea, para hacer un muñeco, una cosa de oro, para hacer el arca, para hacer los querubines. Para eso necesitaron el Espíritu del Señor. Hermanos, ese Espíritu está en nosotros hoy, de espíritu y de inteligencia. O sea que nosotros podemos esperar o necesitamos esperar del Espíritu Santo que nos ayude a tener sabiduría e inteligencia para criar hijos, para trabajar, para administrar las finanzas. Hermano Jeffrey, pero no seas tan secular, eso es mundano, criar hijos. Trabajar, eso es del mundo, eso no es espiritual. El Espíritu Santo, hermano Jeffrey, es para la lectura de la palabra, para la oración, para la meditación, pero no para criar y eso no, hermano, eso es secular. Mi trabajo es secular. Error, hermanos. No hagamos esas diferencias radicales de secular y espiritual. Para nosotros todo es espiritual. ¿O no dice la Biblia, criad hijos en disciplina y amonestación del Señor? Ahí me sonó muy espiritual, ahí ya no me sonó secular. ¿Qué es criar? Por lo general las personas dicen alimentar y educar. Vamos a tomar educar como un ejemplo. Dice la Biblia que eduques a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor.
Qué lamentable, hermanos, cuando como cristianos aún estamos escogiendo el colegio de nuestros hijos y no nos está interesando qué está recibiendo nuestros hijos. Escogí un colegio para mi hijo, barato, cerca, el mejor de la ciudad. Hermano, ya se habla de Dios. Ay, no pregunté. Y entonces, hermanos, criad hijos en disciplina y amonestación del Señor. Llegó el hijo a la casa, tarea de sociales, tarea de religión, tarea de sexualidad, papá y mamá. Eso es el colegio los educa. Criad hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Necesitamos del Espíritu Santo para tener sabiduría para criar a los hijos ahí o no? La necesitamos, hermanos. Del Espíritu Santo, el trabajo, ¿no dice la Escritura acaso que sirvamos no sirviendo al ojo, sino como al Señor? Hermano, me consiguió un muy buen trabajo, buena paga, buena empresa. Pues el ambiente está pesadito, pero bueno. Me voy a tener que dejar de congregar, pero bueno. Hay buena paga. Hermanos, y el Espíritu del Señor que nos debe guiar a trabajar. ¿Ven lo que pasa cuando hacemos esas diferencias tan raras? La finanza. No dice el Señor que somos mayordomos y que daremos cuenta de cómo hemos recogido. No dice que cosecharemos tesoros en los cielos. ¿Ven, hermanos? Necesitamos del Espíritu Santo para todo en la vida diaria, hermanos. Cuando José en Egipto, en esa famosa historia de las vacas gordas y las vacas flacas, dijo, en las vacas gordas recojamos el 5% para sostenernos en las vacas flacas. Decían los impíos, Faraón, los impíos, ¿dónde hallaremos otro hombre como este en quien more el Espíritu de Jehová? Los impíos, hermano, no fue el pastor de la iglesia. Impíos diciendo, ¿por qué? Porque se predicó un tremendo sermón. No, porque dijo, ahorremos 5%. Eso se requiere del Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de consejo y de poder. Hermanos, los hombres como Gedeón, debiluchos, enfrentando ejércitos por el Espíritu del Señor. Y nosotros nos queremos meter en el mundo sin oración y sin dependencia del Señor cuando nos dice la Escritura que tenemos una guerra espiritual. Que no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra las potestades. Hermanos, ojalá fuera contra huestes de carne, pero es espirituales. Están en una categoría superior, o sea, estamos desarmados. ¿Pero qué nos dio Dios? La armadura del Espíritu Santo. Verdad, evangelio, espada, fe, esperanza, justicia, oración. Pero queremos enfrentar el mundo, eso es secular. El Espíritu Santo es solamente para la iglesia, para la lectura de la palabra. No, hermanos, el Espíritu Santo es para todo el día. Lo necesitamos para hacer frente a Satanás. El que crea estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Nunca podemos confiar ni siquiera en nuestra madurez cristiana. No es que yo 20 años en el evangelio, yo predico, a mí Satanás no me hace. Cuidado, tu enemigo es más poderoso que tú. Gracias a Dios, nuestro capitán es mayor que nuestro enemigo, pero abandonamos al capitán. Qué lastimoso que mucho del cristianismo hoy, la guerra contra Satanás se hace de tú a tú, echándole sátiras a Satanás, cuando dice la Escritura que ni aún el arcángel Gabriel se atrevió a proferir juicio de maldición contra las potestades. Ni aún alguien que es superior a nosotros se atrevió a maldecir a Satanás. Primera de Pedro dice, atrevidos y contumaces, ¿no temen proferir juicio de maldición contra las potestades del cielo? Es un atrevimiento pelear contra ellos nosotros, eso es un atrevimiento. Pedimos al Señor que el Señor lo reprenda. Pero hermanos, listo, no andamos echando demonios y todo lo demás, pero la oración, la lectura de la palabra, la dependencia del Señor para el día a día, no lo hacemos. Estamos
en la práctica peleando solos contra las huestes espirituales de maldad. Así que, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo siempre para el día a día, para el día a día. Hermanos, si el Espíritu Santo en el templo era la fuente de santificación para toda la nación, ahora es Espíritu Santo en mí individualmente. Se esperaría mayor santidad de los creyentes del nuevo pacto que de los creyentes del antiguo pacto. Uno mira y uno dice, uy, qué gran Moisés, qué gran David, qué gran Abel. Ellos sí, porque es que Dios les hablaba del cielo, porque es que lo tenían ahí explícitamente. Bueno, yo creo que eso eran unas maravillas que chévere poderlas experimentar. Pero hermanos, si ellos fueron así, sin el Espíritu Santo corriendo ríos de agua viva dentro de cada uno, ¿qué se espera para nosotros hoy? Mayor santificación, mayor diligencia. O sea que aquí debería haber mayores que David, aquí debería haber mayores que Sara, que las grandes mujeres del Antiguo Testamento y que los grandes hombres del Antiguo Testamento. Sí, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros implica eso. Nos da esa capacitación. Yo de pronto estoy diciendo esto y hasta para mí mismo uno dice, uff, qué duro, yo no puedo. Bien, eso es. No podemos. Gracias a Dios que no podemos. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Depende del Espíritu de Jehová en nosotros. Y eso nos lleva a la tercera aplicación, y es que entonces el Espíritu de Jehová dentro de nosotros, hermanos, demanda diligencia constante. Diligencia constante. Entonces nos da seguridad, nos da capacitación constante y nos demanda diligencia constante. Porque ¿de qué los quiero guardar aquí o qué quiero precisar en mi mensaje hoy, hermanos? De que no salgamos simplemente diciendo, bueno, el Espíritu mora en mí, entonces seguro yo voy a ser el gran David, seguro yo voy a ser el mejor que Moisés. No, hay una diligencia que tiene que ser aplicada si es que queremos andar en el poder del Espíritu Santo. Y para eso, mis hermanos, para entender esta diligencia que se demanda, les quiero presentar dos paradigmas. El paradigma de Jesús y el paradigma de Gedeón. Uno positivo, por supuesto, el de Jesús, y uno de Gedeón, de Sansón. Uno positivo, por supuesto, el de Jesús, y uno negativo, el de Sansón. Como hombres que nos van a enseñar que la simple morada del Espíritu Santo no es algo para relajarnos, sino que se requiere dependencia, se requiere diligencia. Hermanos, en cuanto a Cristo Jesús, es asombroso, hermanos, ver en las Escrituras cómo el Espíritu Santo estuvo relacionado a través de toda la vida de Jesús. Si hubo un hombre en esta tierra que no necesitaba el Espíritu Santo, era Jesús. Era Dios. No lo necesitaba. Pero hermanos, como hombre, Jesús fue plenamente dependiente del Espíritu Santo. Se lo compruebo rápidamente. En su nacimiento, ¿quién lo engendró? El Espíritu Santo. Su bautizo, desciende sobre él el Espíritu Santo. Lucas 4, ¿quién lo lleva al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Cuando supera las tentaciones, dice el mismo texto, vuelve del desierto en el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto, Jesús, ¿por qué hacía milagros? Alguno me dirá, porque Él es Dios. Error. Porque si Jesús hacía milagros porque era Dios, entonces la conclusión es que los apóstoles también eran Dios. Porque los apóstoles también hicieron milagros. Entonces, ¿por qué Jesús hizo milagros? Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué Cristo hacía milagros? Por el Espíritu Santo. En la famosa blasfemia del Espíritu Santo, él le dice a los fariseos, mas yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera
a los demonios. No era porque era Dios, era por el Espíritu de Dios que echaba a los demonios. En Hebreos 9:14 se nos dice que hasta en su misma muerte se ofreció por el Espíritu. Y en Romanos 8 se nos dice que se levantó de la tumba por el poder del Espíritu. Espíritu por todo lado, hermanos, en la vida de Jesús. Espíritu por todo lado. Entonces, hay una enseñanza de nuestro modelo perfecto de que necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Si Jesús, hermanos, cuánto más nosotros. Y el mal paradigma, para lo cual quiero que me acompañen a Jueces, de Gedeón, Jueces capítulo 13, de Gedeón otra vez, de Sansón, como un hombre en quien moraba el Espíritu Santo, pero que no hizo la diligencia necesaria, que no dependió constantemente del Espíritu Santo. Miremos a Sansón, solo para recordar un poquitico, más por si alguno lo desconoce. Sansón en el Jueces capítulo 13. Desde el versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento. No nazareno, sino nazareo. Jesús era nazareno de Nazaret. Aquí es nazareo, del voto de no cortarse el cabello. Vamos al final de este capítulo, en el versículo 24 al 25. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí está, el Espíritu Santo se empieza a manifestar en la vida de Sansón. Él tenía que mantener un voto, él tenía que no cortarse el cabello, bueno, no beber vino, sidra ni demás, pero el voto principal está en no cortarse el cabello, y el Espíritu del Señor se manifiesta sobre él. Pero ojo, el poder no se lo da en el cabello, el poder se lo da el Espíritu. Por si al caso, solo comprobémoslos. En el capítulo 14, versículos del 5 al 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegó a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Notan? Viene el Espíritu de Jehová y pelea. O sea que donde no venga el Espíritu, no puede pelear contra el león. Pero el voto se mantiene, el cabello largo se mantiene. Hermanos, el principio va aquí. Retengan esto. El Espíritu Santo es la fuente de poder, pero el cabello largo es el medio a través del cual el Espíritu Santo viene. Ojo, el poder no es el cabello, el poder es el Espíritu, pero el cabello es el medio. Bueno, lastimosamente este hombre no es de muy buen testimonio, tiene muchas mujeres, incluso se acuesta con una prostituta, empieza a jugar con el pecado. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda la noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Nosotros diríamos: aquí no hay espíritu, este hombre ha pecado, este hombre tiene que sufrir todo el castigo de Dios. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea que todavía siguió con el poder del Espíritu, pero pecó. ¿Qué sigue después? ¿Conocemos la historia? La historia de Dalila. Es que siguió jugando. Tiene el poder, pero se está poniendo a jugar, se está poniendo a menospreciar el poder. Conocemos la historia. Le revela el secreto a Dalila.
Incluso, de verdad, yo no sé qué pasa entre versículo y versículo, pero Dalila le pregunta, ¿cómo pierdes tu fuerza? Y él le dice, si me atan con 7 guedejas de un árbol verde, perderé mi fuerza. Ella lo hace. Sansón, vienen por ti. Sansón se levanta y la rompe. Vuelve, se lo pregunta y todavía le revela. Es para que ya se hubiese dado cuenta, estoy jugando con el pecado. Siguió jugando, siguió jugando. Bueno, finalmente se lo revela, y miren ustedes en el versículo 19 del capítulo 16. Jueces 16 desde el versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón, entregándoselo todo al pecado. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese. Ahí está, el adormilamiento del pecado. Noten toda la analogía que hay aquí. Sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Se cortó el medio. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras. El Espíritu de Dios está sobre mí, eso nunca me deja, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya el poder lo había perdido porque el medio había sido quitado. ¿Qué acaba la historia? Todos los filisteos se reúnen para celebrar que habían destruido a Sansón, versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas, un juguete. Hermanos, eso pasa cuando jugamos con el pecado. Nos volvemos el juguete del mundo. Los filisteos son el mundo aquí, hermanos. El Espíritu del Señor manifestándose como en ningún juez se manifestó. Ningún juez tuvo el poder de Sansón. Ninguno. Sansón debió ser el mejor juez, hermanos. Pero fue el juez más mundano. Fue el juez que más jugó con el espíritu, con el pecado, que menospreció el Espíritu Santo. Le quitaron el medio, se abandona el Espíritu Santo y que termina siendo un juguete, un objeto de diversión. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo sobre su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Clamó al Señor, hay arrepentimiento y el Espíritu Santo vuelve. Pero yo omití intencionalmente que el medio había sido restaurado. Versículo 22, antes. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hermanos, espero que seamos sensibles a la analogía de Sansón. El Espíritu Santo está, ahí está. Pero Él nos ha dado medios para que aprovechemos ese espíritu. Si no aprovechamos los medios que el Espíritu Santo nos ha dado, que Dios nos ha dado para capacitarnos con su poder, hermanos, terminamos siendo el juguete del mundo. ¿Cuáles son los medios? La palabra del Señor, la oración, congregarnos, confesarnos los pecados, la comunión con los hermanos, la cena del Señor.
Esos son medios, hermanos. No tengo todo el tiempo para exponer eso, pero son medios. ¿Por qué se les llama medios? Porque son los canales a través de los cuales el Señor nos bendice. No puedes estar enfrentándote al pecado simplemente con la verdad de que el Espíritu mora en ti. Porque si el Espíritu mora en ti, has de aprovechar los medios que Él nos da para vencer el pecado. Porque o si no, que Efesios 4 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses que nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Está el Espíritu Santo, pero ¿qué lo apaga? ¿Qué lo entristece? El pecado. El pecado. Entonces, hermanos, por eso les decía, si nosotros simplemente decimos, mora permanentemente, tengo seguridad, error. Porque el Espíritu Santo permanentemente en nosotros nos demanda diligencia. ¿Cómo seremos, hermanos? ¿Como Jesús o como Sansón? Como el poderoso Jesús. Hermanos, Jesús no resistió las tentaciones de Satanás diciéndole, oye, yo soy Dios. ¿Se te olvidó? Ay, sí, me voy. Recitando la Biblia, hermanos. Jesús, al peor momento de su vida, ¿qué estaba haciendo? Orando. Sudando gotas de sangre. Ahí lo tenemos usando los medios. Jesús instituyó la cena del Señor. Jesús con sus discípulos. Jesús comunión con el Padre, utilizando los medios y era Dios. Sansón jugando con el pecado. Yo soy cristiano, la salvación no se pierde. Jugando con el pecado. Hermanos, nos convertimos en el títere del mundo, en el juguete del mundo, hermanos. Y no quisiera que ninguno aquí fuera títere del mundo. Los amigos nos aplauden, se celebran, bien. Tú no eres un cristiano legalista, tú sí te emborrachas. Tú la coges suave, tú no andas cada domingo en la iglesia, bien. Títere. Hermanos, yo estuve en un colegio y yo vi muchachos cristianos y yo fui de esos que celebró verlos caer. Muchachos que trataban de mantenerse firmes y yo fui uno de los que los hice juguetes y después hablaba con los demás mientras él creía que yo era su amigo, mientras se sintió bien de que me complació. Yo después estaba burlándome de que lo había hecho caer. Así es el mundo, hermanos. No creas que tus amigos del mundo te aplauden y de verdad están gozosos contigo porque no eres un buen cristiano. Eres el títere del mundo, eres el juguete de ellos. Verte caer les divierte. Verte pecar se burlan. O utilizamos los medios del Señor y mandamos en santidad o nos volvemos el títere. Si alguno no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Si alguno aquí es títere del mundo, incluso él mismo se ríe de su titiretez, si existe esa palabra. Si alguno se está divirtiendo con el pecado, el único que se está divirtiendo contigo es Satanás. Pero hay uno que no se divierte con tu pecado, hay uno que le duele tu pecado. Y le duele tanto que vino a este mundo a morir por tu pecado. Eso es amor. Mientras tus amigos están celebrando el pecado, el Padre en la cruz entregó a su Hijo por ese pecado. Y eso se llama amor. Para que tú dejes de ser el títere del mundo y tú disfrutes el amor. Para que vengas a Cristo y te rindas a Él. Deja el pecado, mi amigo. Deja el pecado. Tienes que renunciar al pecado. En tus fuerzas no puedes. Pídele a Cristo que te salve. Y que no quieres ser más el títere del mundo. Señor Dios, es tu palabra. Tú la has bendecido. Tú nos las has dado. Tú nos has exhortado. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Perdona a todos aquellos hermanos
que engañados con el pecado han cedido. Perdónanos, Dios, a todos aquellos aquí que hayamos dado por sentado el Espíritu Santo y te hayamos ofendido. Perdona, Dios, cuando hemos celebrado y sentido gozo después de haber manchado tu nombre solamente porque los del mundo nos aplaudieron. Señor, no queremos ser como Sansón. No queremos ser como Sansón. Queremos ser como Jesús. Él es nuestro modelo. No queremos tentarte. No queremos jugar con el pecado. Queremos ser como Jesús, dependientes de ti, en oración, en la palabra, en la iglesia, en la comunión. Ayúdanos, Dios, porque somos débiles. Y confiamos que tu bendito Espíritu nos ha de ayudar. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Gracias, amados.